Buenos días a todos y todas. Lo bueno de tantas instituciones, de tanta heterogeneidad en los expositores, es que van a tener visiones totalmente distintas ópticas de cómo abordar el problema del financiamiento. Y en lo que refiere a la presentación institucional de la OIT, habiendo presenciado las exposiciones de ayer por la mañana fundamentalmente, la he modificado y he tratado de incorporar cuestiones fundamentalmente relativas a la contributividad de los distintos sistemas, ¿no? Para concluir, por supuesto, con la iniciativa mundial por un piso de seguridad social que se encuentra actualmente en la agenda del Sistema de Naciones Unidas y es liderada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Decirles que la iniciativa por un piso de protección social surgió en abril del 2009, previo a la Conferencia Internacional del Trabajo, también del mismo año, en la que, entre una serie de iniciativas de proposiciones para superar los graves efectos de la crisis económica financiera mundial, se propiciaron distintas medidas. Una, la promoción de un piso básico de protección social que funcione como un amortiguador social, un estabilizador económico para superar los efectos más graves de la crisis, y entre otras el Pacto Mundial por el Empleo, ¿no? Antes de llegar a la iniciativa del piso básico de protección social, me gustaría recorrer algunos indicadores, es decir, que la iniciativa no se fundamenta necesariamente o fundamentalmente en los efectos de la crisis, sino que es producto también de años de desatención de la problemática social en el mundo y particularmente en nuestra región. La problemática por la seguridad social no es una iniciativa de una organización en particular, sino que parte desde la base de que es considerado como un derecho humano fundamental y así está receptado en distintos instrumentos internacionales, como es la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también el Protocolo de San Salvador, protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también más recientemente presente en la campaña de extensión de la cobertura de seguridad social para todos, campaña que se iniciara en la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2001 y donde se resolvía redoblar los esfuerzos precisamente para una cobertura global, una cobertura para todos. Algunos indicadores de cobertura, es decir, históricamente los países de nuestra región se ha basado en los seguros sociales tradicionales, es decir, en la contribución por parte de empleados, empleadores y también en la participación del Estado en el financiamiento de los distintos sistemas de seguridad social. Observamos que a pesar de los avances en materia de seguridad social, estamos hablando de la población ocupada con seguridad social en los últimos años, todavía tenemos un déficit de cobertura bastante importante. Si bien el promedio para América Latina ronda el 60.8% al año 2008, observamos que la performance de los distintos países es bien disímil, ¿no? Es decir, países del Cono Sur con altos niveles de cobertura, países andinos con índices medios de cobertura de seguridad social y un poquito más rezagados los países de América Central y el Caribe, algunos. Si avanzamos en la consideración de Perú específicamente y su evolución desde el año 2000 al 2008, podemos observar que hay un salto bastante importante en los niveles de cobertura, pero así todo, todavía existe déficit importante, por ejemplo, en la cobertura de los trabajadores asalariados en establecimientos de menos de 5 trabajadores, y por supuesto también en la cobertura de los trabajadores no asalariados. Me refiero a los trabajadores independientes, al servicio doméstico, a los patrones, etc. Solamente quise incorporar un país andino, que es Colombia, y un país del Cono Sur, Brasil, para que puedan visualizar comparativamente respecto de otros países. El salto de Colombia básicamente no está dado por un aumento de la contributividad en el sistema, sino por la introducción del régimen subsidiado de salud. Por eso los casi 40 puntos que saltan en los índices de cobertura, ¿no? Pero además de la falta de cobertura en cada uno de los países y de los sistemas de seguridad social tradicionales, también existen brechas importantes respecto a los diferentes subsistemas. Por ejemplo, si tenemos el caso de Perú, vemos que en lo que tiene que ver con cobertura de pensiones,
tenemos que solamente el 31%, ¿no?, tiene cobertura o está acumulando derechos en expectativa, si es en el régimen estatal, o fondos en el régimen de capitalización individual. Pero para salud, está muy chiquitito, 42%, acá está, perdón. Para otros países, por ejemplo, la diferencia o la brecha es aún mayor. En el caso de Uruguay, pensiones 67% y salud 95%. El caso de Colombia lo acabo de mencionar recién, por los efectos de la introducción del régimen subsidiado en materia de salud. Quiero decir que la problemática, si bien hacia el sistema en su conjunto, también hacia el interior, observamos algunas distorsiones, algunos problemas, algunas inequidades y desigualdades. Si consideramos solamente como ejemplo la población no asalariada con seguridad social, vemos que para la mayoría de los países de la región se visualizan importantes déficits de cobertura. Es decir, en algunos países por una falta de cobertura legal, es decir, que los trabajadores independientes no están obligatoriamente comprendidos en ningún sistema de seguridad social y por lo tanto la cobertura es baja. El caso de Perú es un ejemplo, el caso de Ecuador es otro ejemplo. Quiere decir que cuando el señor ministro el día de ayer hablaba sobre la cobertura cuantitativa, pero también la calidad de los servicios, en algunos países tenemos acotada, tenemos una limitación en la extensión de la cobertura, porque precisamente la legislación no nos permite incorporarlos, es decir, la incorporación es facultativa. Dos láminas interesantes que se refieren a la cantidad de la población ocupada que actualmente cotiza la seguridad social en la comparación para los años 2005, 2007 y 2008. Si vemos el caso de Perú, para el total del 2005 solamente el 14% de la población ocupada cotizaba al sistema de seguridad social. En el salto al 2007, 23.4% y en el 2008, 24%, ¿no? Es decir, los indicadores para el resto de los países siguen marcando la misma tendencia, ¿no? Países del Cono Sur con índices de cobertura más elevados respecto de los países andinos. Pero fíjense ustedes qué pasa con los jóvenes. Es decir, los índices de cobertura son aún menores. Es decir, si consideramos nuevamente Perú, para el 2005 solamente el 3.8% cotizaba, 2007 9.7%, 2008 11.7%. Quiero decir que, como vamos a ir viendo en el transcurrir de la presentación, todavía se pueden hacer esfuerzos para aumentar la contributividad a los sistemas de seguridad social y por lo tanto ese espacio fiscal que se está buscando para la implementación y expansión de la LAUS posiblemente sea menor, ¿no? Otro ejemplo tiene data no muy actualizada, pero solamente la quise incorporar para que vean el problema de la cobertura legal. En el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para el caso de Perú solamente el 4.4% de la PEA tiene cobertura y otra vez existe una limitación legal, es decir, el seguro no es universal, sino que solamente está dirigido a aquellos que laboran en actividades consideradas de alto riesgo. Solamente agregar que en la legislación del aseguramiento universal en materia de salud existe un capítulo, un artículo, donde se especifica que un comité especial determinará la actualización del listado de actividades de alto riesgo. Lo que no está claro es si solamente se va a actualizar o se va a universalizar el seguro, porque si no seguiremos teniendo nuevamente restricciones legales, es decir, no va a ser para todos, sino solamente para aquellos que trabajan ahora en un listado más amplio de actividades consideradas de alto riesgo. ¿Cuáles son los principios que rigen el trabajo de la OIT en materia de seguridad social? Es decir, tomamos a la seguridad social con un enfoque de derechos y así va a estar plasmado en la iniciativa del piso básico de protección social. Es decir, cómo materializar este derecho humano a la seguridad social. Búsqueda de la universalidad, es decir, promover cobertura básica para todos y no necesariamente uniforme. Mientras seguimos afianzando la seguridad social tradicional, mientras seguimos aumentando la contributividad de los distintos sistemas, garantizar un acceso efectivo a servicios básicos de salud
y otras garantías, como vamos a ver más adelante en los componentes del piso. Prestaciones adecuadas, es decir, que permitan evitar la pobreza y mantener una vida digna, y con esto cumplir con dos de las funciones importantes de los sistemas de seguridad social: garantizar esos mínimos sociales para evitar la pobreza o hacer frente a las vulnerabilidades más elementales de la vida, y por otro lado, garantizar la sustitución de los ingresos en caso de que acontezca alguna contingencia social de las aseguradas por los distintos sistemas. Responsabilidad pública, en el entendido de que la seguridad social es responsabilidad del Estado, sin lugar a dudas, pero la gestión sí puede estar compartida con el sector privado. Pluralismo en la organización y financiación de los sistemas, buscando su sostenibilidad y prestaciones adecuadas también. Y fundamentalmente diálogo social, ¿no? Esencial para la buena gobernanza y para la sostenibilidad de los sistemas, no solamente financiera, económica. ¿Cuáles son las últimas instrucciones, las últimas líneas de acción que sigue la OIT en materia de extensión de la protección social? Principalmente, como les mencionaba al inicio de la presentación, la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2001, donde se lanza una campaña muy fuerte de ampliación de cobertura de la seguridad social para todos, en el entendido de que mientras se sigan fortaleciendo los seguros sociales tradicionales, deben complementarse las políticas contributivas con políticas no contributivas, asistenciales, de manera de garantizar un acceso efectivo de la población a la seguridad social. La Agenda Hemisférica de Trabajo Decente, esta agenda hemisférica que fuera suscripta por los ministros de Trabajo de todos los países de la región en Brasilia en el año 2006, y donde se suscribió un compromiso preciso de incrementar la cobertura de seguridad social en un 20% en un plazo de 10 años, 20% en un plazo de 10 años, y a su vez disminuir en un 50% los índices de accidentalidad y duplicar la cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esto es lo que plantea la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente. Y por último, la iniciativa del piso de protección social, no solamente como una reacción a la crisis económica financiera global, más sí como una garantía permanente de acceso efectivo a determinadas transferencias sociales y servicios esenciales, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las dos dimensiones fundamentales de extensión de la cobertura de la protección social? Creemos desde el plano institucional que son dos. Una es la dimensión vertical y otra la dimensión horizontal. La dimensión horizontal definida por la cantidad, por la proporción de la población que tiene acceso a la seguridad social. Fíjense ustedes que, por lo general, tanto los empleados públicos como los empleados formales del sector privado son los que usualmente están incluidos en los sistemas de seguridad social, los que contribuyen periódicamente y por lo tanto van generando esos derechos o derechos en expectativa respecto del subsistema de pensiones, un acceso efectivo a los servicios de salud. Pero tenemos otros sectores de la población que no siempre están incluidos en el sistema de seguridad social, y ese es el desafío en la dimensión horizontal de la extensión de la cobertura, cómo ir incorporando a los trabajadores cuenta propia, a los trabajadores rurales, a los trabajadores domésticos, etc. Para esta extensión, si se quiere, bajo la dimensión horizontal, lo que se está promoviendo es precisamente esa iniciativa de un piso básico de protección social para todos, ¿no? Está identificada acá. En la dimensión vertical, obviamente, lo que es determinante es el nivel y calidad de las prestaciones. Vamos a ver más adelante que la OIT toma como núcleo central de lo que debe ser un nivel mínimo de seguridad social, precisamente el convenio 102, convenio del año 1952, denominado sobre normas mínimas de seguridad social, y donde precisamente determina estándares mínimos de protección social para distintas ramas de la seguridad social. ¿Cuál es la conceptualización de esta iniciativa del piso básico de protección social? Proveer transferencias y servicios esenciales a la población vulnerable para evitar su caída en la pobreza y la pérdida de bienestar social en contextos de crisis, pero también post-crisis, ¿no? Es decir,
no estamos construyendo nuevos sistemas de seguridad social, no estamos construyendo nuevas estructuras que dupliquen o reemplacen las existentes. Como veremos más adelante, se trata de un problema de coordinación de políticas públicas y sociales, básicamente aquellas relacionadas con las políticas contributivas y no contributivas. También evitando crear dependencias de largo plazo, principalmente por medio de las transferencias condicionadas de ingresos o algunas otras políticas públicas similares, promoviendo la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a bienes y servicios en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda y el empleo, y asegurando un financiamiento continuo y predecible. Para la promoción de la iniciativa del piso básico de protección social, en oportunidad de discutir la iniciativa y en oportunidad de discutirse conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud cuáles eran las necesidades de protección a lo largo del ciclo vital de las personas, hemos podido concluir en que podemos dividir este eje en niñez y adolescencia, en edades centrales y en vejez. Y a determinado nivel de este ciclo vital de las personas tenemos distintas necesidades de protección en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en el ámbito de la generación de ingresos, ¿no? De la seguridad económica. Por ejemplo, en la niñez y adolescencia tenemos respecto de la salud enfermedades agudas, crónicas, desnutrición, embarazo adolescente, entre otras. Para la cuestión de la educación o las necesidades de protección en materia de educación, como un servicio esencial también, los problemas de analfabetismo, de deserción escolar, de sobredad escolar o repeticencia. Y finalmente, en la parte de seguridad económica o generación de ingresos, el trabajo infantil de adolescentes, es decir, cómo contribuir a evitar el trabajo infantil asegurando la provisión de prestaciones dirigidas a la niñez para que en lugar de estar trabajando estén posiblemente estudiando. Y así podemos también recorrer las diferentes necesidades de protección en los otros tramos de edades, en edades centrales y también en la vejez. Tenemos que para la vejez la necesidad de protección mayoritariamente tiene que ver con la generación de ingresos, producto de una inactividad no voluntaria, es decir, producto de la contingencia vejez. Y así también tenemos en las edades centrales y próximo a la contingencia vejez, próxima a la edad de jubilación, algunas otras necesidades de protección que tienen que ver con el flagelo del desempleo, la precariedad laboral y posiblemente la educación básica incompleta. Una serie de necesidades de protección en una matriz que divide de acuerdo a los tramos de edades centrales en el largo del ciclo de vida de las personas. Este piso básico de protección social, esta iniciativa conjunta del Sistema de Naciones Unidas, básicamente se basa, como ya vimos en la conceptualización, en una serie de transferencias sociales y servicios esenciales, ¿no? Transferencias sociales que pueden ser en especie o monetarias, ¿pero para qué? Para garantizar un nivel mínimo de ingresos y que permite un acceso esencial a servicios como educación y salud, ¿no? Y el acceso a servicios esenciales, motivado por un acceso geográfico y financiero, a servicios como alimentación, salud, agua potable, educación, vivienda y otros servicios sociales esenciales que van a estar determinados por las prioridades nacionales en cada uno de los distintos países. Las 4 garantías que conforman este piso básico de protección social, es decir, un acceso universal a la salud, beneficios o prestaciones para familias pobres con niños, por ejemplo, a través de transferencia condicionada de ingresos, de planes de asignaciones familiares, beneficios universales a la maternidad, etc. Beneficios para ancianos y discapacitados pobres, a través de prestaciones asistenciales o universales. Y por último, políticas para desempleados y trabajadores con ingresos insuficientes, ¿no? A través de la institución de seguros por desempleo, en aquellos países donde todavía no han desarrollado e incorporado este tipo de seguro social, y también a través de programas de empleo público que aseguren un salario mínimo para todos aquellos que están desempleados y en búsqueda de un empleo alternativo. Estas 4 garantías, su intensidad, el nivel de las prestaciones, nuevamente dependerá de cada una de las prioridades nacionales, ¿no? Es decir, para el caso de Perú, posiblemente el PEAS
sea la prioridad nacional en materia de cobertura universal en materia de salud. Era corta la presentación, ya nos estamos acercando al final, pero nuevamente las dimensiones horizontal y vertical en la extensión de la protección social, identificando el piso básico de protección social, donde se asegura una cobertura universal para toda la población, nuevamente la asistencia a pobres y desempleados, las prestaciones familiares y la pensión universal para la vejez y discapacidad, ¿no? Y otros servicios esenciales. Tenemos nuevamente la población generalmente formal, asegurada a los distintos seguros sociales, que son los empleados públicos y empleados privados, quienes mayoritariamente se acercan a las prestaciones asociadas a este convenio 102 sobre normas mínimas de seguridad social de la OIT y que fuera ratificado por el Perú allá en la década del 60, ¿no? Este convenio 102 sobre normas mínimas de seguridad social plantea cobertura frente a 9 contingencias precisas: prestaciones de asistencia médica, monetarias por enfermedad, desempleo, vejez, accidente del trabajo, familiares, maternidad, invalidez, sobrevivientes. Pensamos que precisamente el fortalecimiento de los seguros sociales que respeten este nivel y esta cantidad de prestaciones frente a cada una de estas contingencias es el núcleo de la seguridad social que debería tener cada uno de los países. Y entonces sí, para todos aquellos sectores de la población respecto de los cuales todavía no les llega, no les alcanza esos sistemas o esos seguros tradicionales, garantizar un acceso efectivo a estas garantías que plantea el piso básico de protección social. Entonces la dimensión horizontal está dada por el seguro social tradicional y sus prestaciones asociadas, por lo general respetando estos estándares mínimos del convenio 102, y para el resto, aquellos que todavía no pueden contribuir, aquellos que todavía no están asegurados al sistema por X razón, el acceso efectivo a través del piso de protección social. Y respecto a la dimensión vertical, siempre habrá tiempo, siempre habrá margen para seguir mejorando, no solamente en cuanto a las contingencias cubiertas, pero también en cuanto al nivel de las prestaciones que hoy día cubre el sistema. Y entonces tenemos como el último escalón, si se quiere, mayores umbrales de seguridad social, tomando como referencia otros convenios internacionales que plantean mayores niveles de seguridad social para la población asegurada. Algunos ejemplos de avances en la institución de algunos componentes del piso de protección social, algunas de estas 4 garantías sobre las cuales estuvimos hablando en distintos países de América Latina. Respecto de la garantía de beneficios para familias pobres con niños, tenemos por supuesto el caso del programa Oportunidades, que tiene cobertura, si mal no recuerdo ya, de casi 6 millones de familias. El caso del Bolsa Familias, dando cobertura a casi 13 millones de familias, entre otros. Los programas de asignaciones familiares universales en Argentina y Uruguay. Saben ustedes que Argentina acaba de lanzar la asignación única por hijo para todos aquellos niños de trabajadores informales y que será financiado con los recursos contributivos a través del propio Seguro Social, ¿no? El entendimiento de que como hay financiamiento tripartito, en una proporción bastante importante por impuesto del Estado Nacional, una manera de redistribuir y hacer a la función de los sistemas de seguridad social es garantizando estos ingresos mínimos a la niñez. Beneficios para trabajadores desempleados o con ingreso insuficiente, el caso de los seguros por desempleo, o el programa público, por ejemplo, de garantía de empleo, programa rural de India, donde el gobierno central, en asociación o en cooperación con los gobiernos estaduales, garantiza 100 días de trabajo pagos a los trabajadores rurales durante todos los años, ¿no? Es decir, una garantía de empleo de al menos 100 días que es financiado directamente por el gobierno central y los gobiernos estaduales. Beneficios para adultos mayores y personas con discapacidad, por supuesto las pensiones no contributivas, y para los trabajadores rurales, las pensiones rurales en Ecuador a través del Seguro Social Campesino, en México y en Brasil, ¿no? Acá podríamos incorporar también a Perú con su plan piloto Gratitud, ¿no?
destinado a todos aquellos adultos mayores en extrema pobreza y superiores a 75 años. Si bien se trata de un programa modesto en sus inicios, vale la pena recordar que todos los programas de igual naturaleza han comenzado de esa misma manera, ¿no? Y creciendo con el tiempo. Y servicios de salud básica, los sistemas universales financiados con impuestos del Caribe y Brasil, el régimen subsidiado de Colombia y la reforma de salud en Uruguay. Tanto la OIT como otras organizaciones han estimado de cuál sería el costo fiscal de incorporar un piso básico de protección social en distintos países de América Latina y de África. Respecto de América Latina, existe un informe bastante importante de la Universidad Nacional de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde ha simulado un piso básico de protección social para casi todos los países de América Latina y con especial énfasis en los países de América Central, y donde determina que con menos del 5% del Producto Bruto Interno de América Latina se podría crear este tipo de piso básico de protección social con un impacto en la reducción de la pobreza de un 50%. Bueno, básicamente esta era mi presentación, la posibilidad de introducir el piso básico de protección social con estas 4 garantías bien marcadas, y también como reflexión la necesidad de seguir fortaleciendo los seguros sociales tradicionales, no solamente a través de la inspección, a través del combate a la evasión, a través de mejoras en la gestión y mayor transparencia en la administración de los sistemas, sino también posiblemente revisando la legislación que muchas veces actúa como limitante para seguir incorporando asalariados y trabajadores independientes a los sistemas. Una frase del director de la OIT, Somavía: el problema de la pobreza en el mundo no es de falta de recursos, pero sí de falta muchas veces de prioridades correctas. Muchas gracias y a sus órdenes para cualquier consulta después.